soy José Pereira. Hola, soy José Pereira. Hola, soy José Pereira. Diálogos con José Pereira. Más en él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. A ver si nos podemos conectar ahora, sigo intentando. Convencida estoy que Ahí me parece que vamos. acabaría mis fuerzas y sin ti mi corazón. Eso es. Por fin. ¿Cómo estás, amigo? Tanto tiempo, ¿Todo Pastor bien? Paul. Qué lindo. Pensé que no iba a poder, porque a veces sucede, ya me ha sucedido, que como cuando son de otros países, a veces Facebook no permite y hay que agregar ahí algunas cositas y bueno, ahí sí da el ok Facebook. Pero bueno, no fue el caso. En este caso pudimos conectarnos, nos costó ahí un poquito, pero ya estamos Ya conectados. estamos. Qué lindo verte. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. A las corridas, hoy tuve un día medio agitado, pero hemos llegado y nada, bueno, acá conectándonos para poder servir a Dios a través de estas redes. Y bueno, nada, para mí, más allá, como lo conté hace un rato cuando empezamos con la transmisión, hace muchos años que nos hemos conocido, hemos compartido desayuno, almuerzo, merienda, cena, charlas, iglesia, hemos compartido un montón de cosas hace muchos años atrás, y bueno, yo creo que queda en la memoria a todas las personas que pasan por nuestra vida, ¿no? Y Sí, es el caso. totalmente. La verdad que... ¿Y cuántos años hace? ¿Te recuerdas? ¿Cuántos años hace eso? Y yo creo que 15, no, más creo yo, más de 15 años. La última vez que yo te vi, más o menos. Porque Y hace 20. te he cruzado, pero digo que compartíamos momentos hace muchos más años. Sí, así mismo es. Este, yo estuve por Argentina a finales de 99 y me quedé hasta el 2003 por Argentina. Y fue en ese periodo donde pudimos conocernos, donde pudimos compartir, como dijiste, ¿no? Varios momentos juntos y pasamos una etapa de nuestra vida donde realmente siempre llevo en el corazón porque fueron momentos donde sucedieron muchas cosas que quedaron marcados en mi vida, cosas que fueron para bendición y que hoy llevo en el corazón, ¿no? Siempre a la memoria todo lo que yo pude vivir ahí en Buenos Aires. Sí, realmente tenemos una persona en común, la cual fue también parte de nuestra amistad, de nuestras reuniones, de estar, que es nuestro amigo Guillermo González. Sí, Realmente un hermano de toda la vida. real- Hemos, no sé, charlado de millones de cosas, y ese periodo donde estuviste creo yo que ha sido mucha bendición y crecimiento, ¿no? así mismo es. Y Guillermo realmente es como un hermano también para mí, ¿verdad? Prácticamente vivimos juntos una época de mi vida antes de volver a Paraguay. Estuve por su casa. El año pasado tuve la oportunidad, el privilegio de poder estar a comienzos del año ahí en su casa, compartir con él, con su mamá, que siempre le decía que fue como una segunda mamá para mí cuando estuve por ahí por Argentina. Y luego de, creo que un mes después que volví a Paraguay, ella falleció, ¿no?
Entonces, Dios me dio la oportunidad de poder verla otra vez antes y poder compartir con ellos y agradecerle por todo lo que, porque, por todo lo que ellos fueron para mí, hicieron por mí ahí estando en Buenos Aires. Y vos también, ¿no? Sí, realmente yo creo que siempre digo, ¿no? Con Guillermo hemos pasado, yo creo que como todo, ¿no? En la vida hemos pasado altos y bajos dentro de nuestra amistad, dentro yo hace muchos años he dejado de congregar en la misma iglesia que se congrega él, y eso hizo que un poco dejemos de tener el vínculo más a diario que teníamos, ¿no? Pero la verdad que todos los días, de alguna u otra forma, estamos comunicados a través de las redes, ya que sea WhatsApp y demás, y creo que esa hermandad, esa unión, por más que pase el tiempo, por más que uno por ahí no se hable todos los días, sigue esa misma conexión. Como bien decías vos, para vos, Elena, tanto Guillermo, fueron familia, ¿no? Y para mí también lo fueron, y lo sigue siendo Guillermo. La verdad que Dios nos ayuda a crecer y nos pone personas correctas que nos ayudan en un momento de nuestra vida y a veces quedan pegados para toda la vida. Totalmente. Así mismo es. Y realmente, como dije, ¿verdad? Fueron momentos que quedaron marcados ahí en la historia y sellaron una amistad donde hoy, después de más de 20 años atrás, ¿no? Sí. Gracias a la tecnología hoy podemos estar conectados, ¿no? Dios nos ayuda y verte hoy el crecimiento, porque uno a través de las redes, por más que hace muchos años que no nos vemos en persona, pero te sigo en las redes ya hace un largo tiempo, viendo cada crecimiento que Dios te permitió junto a tu familia, que hoy una familia bendecida, has crecido un montón. Ahí se acaba de conectar Guillermo. Me dijo que se iba a conectar, le dije que se conecte. Nada, poder verte crecer, ver tu hermosa familia. Quiero que nos cuentes a todos los de que te conocemos y que no te conocemos, que nos cuentes todo lo que Dios te permitió ministerialmente en este tiempo. Amén. Y bueno, la verdad que todo lo que estoy viviendo hoy, todo lo que pude vivir, ¿no? En el proceso de estos años, yo digo que fue todo a causa de lo que yo recibí ahí en Argentina. Sí. No te estoy escuchando. Tocaste algo que no te estoy escuchando. A ver si sale. ¿Puede ser que hayas tocado el micrófono? Ah, bueno, algo está pasando ahí. Ahí te envío de vuelta la invitación, pastor. Ahí estamos. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho. No sé qué pasó, pero la voz. No, como estaba diciendo, todo lo que estoy viviendo ahora fue a consecuencia de lo que yo pude experimentar ahí estando en Buenos Aires, en Argentina, y realmente soy agradecido a Dios por esos momentos que pasé ahí, ¿no? En mi visión, en mi corazón, en la época cuando estuve por ahí, yo no quería más volver a mi país, a Paraguay. Mi visión era quedarme, ¿no? Ahí en Buenos Aires, poder servir de una forma que estaba muy conectado ahí con la iglesia, con todo lo que estaba recibiendo, pero al final los planes de Dios eran otras cosas y tuve que volver a mi país a servir aquí. De aquí Dios me envió a Brasil, me preparó, me equipó y me volvió a introducir a mi nación. Así que estoy acá, ¿verdad? Estoy otra vez de vuelta a Paraguay hace
hace más de 3 años y medio, casi 4 años que estoy a frente de una iglesia, de una congregación acá, en lo cual hemos podido ver realmente la mano de Dios, el poder de Dios sobre nuestras vidas, a través de nuestra vida, y tenemos varios trabajos que estamos realizando aquí, ¿verdad? En nuestra ciudad, y de una cierta manera poder aportar, ¿no? Para el reino, poder aportar en la comunidad, aquí en la ciudad, en el lugar donde nosotros estamos plantados hoy, ¿verdad? Y realmente soy muy agradecido por todas las amistades, por todo lo que yo he recibido estando ahí en Buenos Aires. Así que realmente son muy buenos los recuerdos que tengo de los momentos que pasé ahí. Y bueno, es eso. Estoy casado hace 20 años, tengo 2 hijos, ¿no? Tengo una hija de 14 años y tengo un hijo de 17 años, que estamos ahí también juntos con la familia, ¿no? Mis hijos también nos ayudan, sirven junto con nosotros en el ministerio. Mi hijo es músico, es baterista, y mi hija también está cantando, está estudiando canto, está también la música, ayuda en el departamento infantil, en la comunicación. Entonces mis hijos están ahí involucrados porque fue el ambiente en el cual ellos crecieron, ¿verdad? Junto con nosotros, viéndonos servir, ¿verdad? Y estar siempre ahí firme en los caminos del Señor. Qué Así que lindo. ese Qué es un... lindo. Honra, o sea, voy a decir algo honrándote, porque creo yo que merece esa honra recordar esto, ¿no? Nosotros hemos compartido todo este periodo de vida en base ministerial de Cristo de la Solución, de la ciudad de San Justo, acá en Buenos Aires, en el partido de La Matanza, ¿no? Sí. A través del pastor Alfredo Di Miro, al cual le envío todos mis cariños, a toda la gente de Cristo de la Solución, que siempre están en mi corazón y seguirán en mi corazón, y creo que fue una cuna que nos ayudó a crecer, a ver una realidad diferente a la que teníamos en ese momento, nos ayudó a conocer y a entregarnos a Dios de una manera diferente. Creo yo que ha sido la base de todas las personas que hemos estado, y creo que hoy, que Dios te haya permitido todo lo que te permitió, ya sea en lo familiar, ya sea en lo ministerial, tiene que ver con que le entregaste un corazón, el cual tuve el placer de conocer. Es un corazón totalmente humillado a Dios, totalmente íntegro. Creo que sos una persona, no sé si en alguna oportunidad te lo dije, pero creo que sos una persona muy transparente, al igual que Guillermo, son dos personas muy transparentes, y yo creo que Dios levanta, sobre todo para este tiempo, es lo que pienso yo, en este tiempo Dios está levantando una iglesia con corazones transparentes, y creo que Dios te permitió todo esto que te estás viviendo y que te permitió todo este tiempo, justamente honrando ese corazón hermoso que tenés, querido pastor. Amén. Amén. Yo creo, realmente yo soy muy agradecido, ¿no? Al Ministerio Cristo de la Solución, que fue realmente lo que me apalancó para todo lo que estoy viviendo hoy, ¿no? Fue un fundamento muy fuerte para mi vida, para todo lo que realmente es hoy mi vida. Y tuve también la oportunidad de poder estar allí el año pasado, ¿no? Pude ir a mirar, a conocer, poder saludarlo al pastor Alfredo, a su familia, y agradecerle por todo, ¿no? Qué Entonces, lindo. Dios me dio esa oportunidad también de poder estar ahí, y siempre los suelo acompañar también, y gracias realmente le doy a Dios por esos momentos que de todo lo que hemos recibido, ¿no? Estando allí. Yo creo que todo lo que fuimos de esa época, de esa temporada, hoy hablando con muchos, ¿verdad? Muchos se recuerdan, ¿verdad? De ese momento, esos tantos momentos que nosotros pasamos juntos allí, ¿no? Recibiendo la palabra, compartiendo, conociéndonos. Entonces fueron realmente épocas donde quedaron realmente marcados en nuestro corazón, y nos sirvió, ¿verdad? A muchos, y muchos hoy están en el ministerio, ¿no? Muchos hoy están firmes, y eso me alegra mucho, ¿no? Así también verte a vos también firme ahí. Guillermo siempre está firme. La mayoría de lo que fue de esa época que pudimos contactarnos hoy, veo que siempre están, ¿no?
siguiendo ese camino, creciendo y avanzando en Dios, ¿no? Y eso es algo muy placeroso, muy bueno. Eso es algo que alegra nuestro corazón de saber noticias, ¿no? Buenas noticias de todo de esa época. Y algunos en otros países, ¿no? Tenemos a nuestro amigo César, el peruano, lastimosamente no está acá, ¿no? Pero siempre suelo hablar con él y él está en Lima también, continúa, ¿no? Entonces fueron todos amigos de esa época, ¿no? Guillermo te escribe, ¿cómo anda mi hermano del alma, Paul? Sí, acá estábamos hablando de vos, seguramente está con la oreja roja. Pero estamos recordando bien, ¿eh? De las cosas buenas que pasamos, los momentos buenos. Y bueno, Guillermo es, como dije, es un hermano para mí, ¿no? Es un hermano a la distancia, pudimos vivir juntos, ¿no? Él abrió la puerta de su casa con su mamá y el año pasado tuve el privilegio antes de partir de poder estar con ellos y compartir. Dios me dio esa bendición, ¿no? Luego después que volví, como ya mencioné, su mamá se fue de nosotros, se fue a un lugar mucho mejor. Así Amén. que realmente gracias. Para los que no saben nada de Guillermo, Guillermo es un evangelista. Es un evangelista. Yo siempre le digo que creo que si él se permite conectarse a este mundo de las redes, a este mundo de darse a conocer más, yo creo que se va a expandir eso que Dios le dio de poder sanar personas y eso de ministrar personas a través del evangelismo, que es tremendo, es tremendo. Yo tengo esa amistad con él de hablar casi todos los días y me ha contado un montón de cosas que Dios hizo a través de él y es precioso, precioso poder ver cómo Dios lo usa tanto en sanidad, como en evangelizar, como en el ayudar a la gente en la calle. La verdad que tiene un corazón enorme. Es un siervazo de Dios. Es un siervazo de Dios, realmente. Totalmente, totalmente. Pastor, sé que tenemos... Me encanta decirte pastor. Me encanta. Me encanta porque para mí la palabra pastor habla de justamente todo esto que decía, ¿no? De un corazón diríamos como sentimental, pero es un corazón abierto al Espíritu Santo. Yo creo que hay una diferencia con cada llamado, con cada asignación. Y el pastor tiene eso de saber entender y guiar a las ovejas. Por eso creo que era el llamado tuyo. Definitivamente, desde que te conocí, creo que era el llamado que Dios tenía para vos, porque la verdad que es justamente esa tu naturaleza, digamos, ¿no? Amén, amén. Y realmente, Pastor, quiero que nos ministres, porque seguramente tenés una palabra de Dios para nosotros. Sé que hay mucho de Dios para que nos hables. Yo soy uno de los primeros que voy a escuchar eso. amén, amén. Así que, bueno, es un privilegio, ¿no? Un honor para mí poder compartir con ustedes este momento. Y bueno, algo que quisiera compartir, ¿no? En esta tarde es acerca de la fe, ¿no? Los fundamentos de la fe. Yo creo que la fe es algo muy importante, más todavía para estos tiempos, ¿no? Que estamos viviendo. Todos sabemos que estamos en los últimos tiempos, estamos a las puertas ahí de, de un arrebatamiento, ¿no? De que Cristo está viniendo a llevar realmente a su iglesia. Y cuanto más se acerca el enemigo, ¿no? Más que nunca está haciendo de todo para detenernos, paralizarnos, y vemos muchas cosas horribles acontecer, ¿no? Entonces yo creo que la fe en la palabra de Dios, la fe en aquello en lo que Dios nos enseña en su palabra, eso es algo que nos va a ayudar a permanecer firme, ¿no? En la roca, como dice Jesús mismo ahí en el libro de Mateo capítulo 7, ¿no? Que nosotros debemos edificar nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia sobre la roca, porque van a venir los vientos, las lluvias, las tempestades, pero si nosotros estamos edificados allí sobre la roca, sobre la palabra, ¿no? Él nos compara como un hombre prudente, ¿no? Entonces va a pasar todo, y la diferencia entre aquel que construyó sobre la roca y sobre la arena es que el que construyó sobre la roca va a permanecer firme, y esa es la voluntad, ese es el deseo de Dios, porque ciertamente nosotros no podemos impedir que vengan
las aflicciones, impedir que vengan las dificultades, los problemas, las enfermedades, ¿no? Todo lo que está ocurriendo, y esto realmente va a ir aconteciendo cada vez en un mayor grado, y nosotros como hijos de Dios necesitamos estar fundamentados en su palabra. Y allá en la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿no? Nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo sé algo que le agrada a una persona, yo voy a tratar de hacer, ¿verdad? Eso que le agrada, si yo le amo a esa persona. Entonces Dios dice, sin fe es imposible que ustedes me agraden. Entonces, si yo quiero agradarle a Dios, yo necesito vivir una vida de fe, ¿no? Y nosotros vemos en varios pasajes en la palabra de Dios donde realmente Dios nos enseña que nosotros como justos, como hijos de Dios, ¿no? Justificados por la sangre de Cristo Jesús, nosotros podamos vivir una vida de fe. Nosotros vemos allá en Romanos capítulo 1, versículo 17, dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Vemos eso también en Gálatas, el apóstol Pablo mismo también escribiendo, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Vemos también el escritor de Hebreos, allá en el capítulo 10, versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces la fe es algo fundamental para nosotros hoy. ¿Y qué es lo que va a generar fe en nuestro corazón? Es estar oyendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. Nosotros vemos estas instrucciones, ¿no? Tan claras también en el Antiguo Testamento, cuando Josué mismo sucede a Moisés, que antes de entrar a la tierra prometida, Dios le habla y le da unas instrucciones. Allá en el capítulo 1 mismo, versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en ella de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, ¿no? Y ahí dice, y entonces, ahí viene la consecuencia, ahí viene el resultado. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces la voluntad de Dios es que todo nos salga bien. La voluntad de Dios es que nosotros lleguemos a nuestro destino, que cumplamos aquello a lo cual Dios nos llamó para cumplir, ¿verdad? Aquí en la tierra, ya que cada uno de nosotros tenemos un plan establecido, ¿no? Por Dios para nosotros aquí en la tierra. Entonces la fe nosotros vamos a necesitar aquí, ¿verdad? Para vivir las cosas sobrenaturales de parte de Dios en medio de un mundo lleno de caos, de problemas, de dificultades. Nosotros podemos ver la mano de Dios, ver el poder de Dios, ver milagros extraordinarios, experimentar cosas sorprendentes, ¿no? Y que nuestra vida realmente pueda ser un testimonio, pueda ser una inspiración para la vida de otras personas que no tienen a Dios en su corazón, ¿verdad? A través de los resultados, a través de todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y yo realmente he podido experimentar de muchas cosas, por eso les he dicho que todo lo que yo recibí allí estando en Cristo la Solución, ¿verdad? Eso fue como una base muy sólida para mi vida, ¿verdad? Me quedé 15 años sin recibir esa misma palabra, pero hasta hoy tengo los cassettes, tengo las anotaciones de cuaderno donde en los cultos anotábamos, ¿verdad? Guillermo es testigo de eso. Llegamos en casa y yo traspasaba todo en los cuadernos. Hasta hoy tengo esos cuadernos, ¿verdad? Justamente le envié un video. Nosotros tuvimos un evento recientemente en la iglesia de los años 90 y llevé los cassettes, llevamos varias cosas de esas épocas, ¿no? Y los cassettes de predicación tenía unos cuantos. Me estaba recordando de esto, ¿no? Entonces esa palabra que yo recibía y esas anotaciones, esos quedaron impregnados, esos principios en mi corazón. Y eso fue lo que me sostuvo, eso fue lo que me ayudó, eso fue lo que me llevó a tener experiencias poderosas en Dios. Hasta que yo vine, ¿no? Aquí en la ciudad donde estoy, pude conocer un centro de entrenamiento bíblico que se llama Rema, ¿verdad? Y ahí fue donde me conecté con esa escuela. Cuando entré en ese lugar, realmente Dios me dijo que ese era el lugar que Él tenía para mí, y ahí empecé a hacer el curso, ¿verdad? Y el Centro de Entrenamiento Bíblico Rema es uno de las escuelas bíblicas más grandes del mundo, ¿verdad? Los cuales su sede central está allá en Tulsa, Oklahoma, de los ministerios Kenneth Hagin. Por ahí me recordé, eso me trajo a memoria del pastor Alfredo, porque el ministerio Cristo
La Solución tiene raíces, ¿verdad? Con el ministerio de los Kenneth Hagin, ¿no? La palabra de fe. Entonces eso fue lo que impactó mi vida y me llevó a conectarme muy fuerte con ese ministerio, hasta que después terminé el curso. Dios me habló de salir de aquí, irme al Brasil, me conecté con ellos, y allí fue donde las cosas empezaron a suceder, y es como que realmente yo volví, ¿verdad?, a vivir lo que yo ya estaba viviendo en el pasado, en esos momentos, ¿verdad? De toda la experiencia, de toda la palabra que yo recibí, es como que yo volví a entrar en el acuario, es como un pecado, ¿verdad?, que le volvés a meter en el acuario. Y ahí fue un tiempo de transformación, fue un tiempo de crecimiento, y ahí fue un tiempo realmente donde Dios dijo, este es el tiempo donde ya empieza una nueva temporada. Y fue donde realmente empecé a vivir todo lo que estoy viviendo, y solamente he visto la mano de Dios sobre mi vida, sobre todo lo que hemos estado viviendo acá, ¿no? Entonces la fe es fundamental para nuestra vida. El apóstol Santiago también dice eso allá en Santiago capítulo 1, versículo 6, dice que nosotros debemos de pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante, dice, a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y en el versículo 7 dice, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. Entonces la fe es lo que va a mover la mano de Dios. La fe es lo que va a traer la manifestación de lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? En todas las áreas nosotros podemos ver la manifestación del poder de Dios a través de nuestra fe en su palabra, ¿no? Entonces, ¿qué es la fe? La fe nosotros vemos, ¿verdad? Como dice allá en Hebreos capítulo 11, en la certeza de aquello de lo que nosotros estamos esperando. Entonces la fe te hace esperar algo. ¿Qué estamos esperando? Muchas veces hablamos con las personas y dicen, yo estoy viviendo el día a día, no espero nada, Dios sabe. No, nosotros necesitamos esperar. La fe espera algo. En la certeza, dice, lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Vos no ves en el mundo natural, pero en el espíritu vos ya estás viendo, en tu corazón ya estás viendo, ¿verdad? Entonces, cosas que yo estando allí en Cristo la Solución, tal vez yo veía en mi espíritu, Dios me mostraba, ¿verdad?, cosas del futuro, y Dios me llevaba a anhelar, a desear, a creer esas cosas. Entonces, caminando en esos principios, ¿verdad?, yo pude ver la manifestación de una a una, y hoy todo lo que estoy viviendo es una realidad de lo que un día fue un sueño. Un día fue algo que estaba aquí nada más en el corazón, en la mente, en el pensamiento, ¿verdad? Entonces la fe es lo que te va a hacer vivir cosas que realmente anhelas, cosas que realmente deseas en Dios, ¿verdad? Entonces cuando nosotros nos fundamentamos en su palabra, nosotros vamos realmente poder ver, ¿verdad?, la manifestación de todo eso en nuestras vidas. Entonces la fe nos hace que nosotros estemos realmente plenamente convencidos, ¿verdad? Y la palabra plenamente, como nosotros vemos allí el apóstol Pablo ahí en su carta a los romanos, ¿verdad?, él habla acerca de eso, ¿verdad?, y trae el ejemplo de Abraham allá en Romanos capítulo 4, versículo 18, dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Y ahí dice, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. O sea, Abraham recibió la palabra, recibió la promesa. Naturalmente era imposible suceder aquello. Y en el versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Y muchas veces eso es lo que ocurre. Nosotros nos debilitamos en la fe porque empezamos a considerar más las cosas naturales. Nuestra situación, sea ella en el área económica, sea ella en el área de la salud, sea ella en el área de la familia, porque son áreas donde el enemigo ataca mucho, ¿verdad? Sea familia, finanzas y, ¿verdad?, salud. Entonces son áreas donde nosotros realmente como hijos de Dios podemos vivir armoniosamente fundamentados en la palabra de Dios. Entonces aquí la palabra de Dios dice en el versículo 19, y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, dice, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa, ¿verdad? Y en el versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces es impresionante cuando nosotros leemos esta palabra, vemos todo el resultado de lo que Abraham pudo vivir,
¿verdad? Pero no fue vivió porque vivió, no, hubo principios que él pudo poner en práctica en su vida, no fortaleciéndose en fe, afirmándose en la palabra de Dios, ¿verdad? Y esta palabra en el versículo 21 es muy importante, donde dice plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces esa palabra plenamente es una palabra donde trae un pensamiento, un sentido de totalmente lleno, ¿verdad? Es la misma cosa. Un ejemplo, ponemos un vaso, le cargamos agua hasta el tope, y si vos le volvés a poner algo adentro de ese vaso, se va a rebosar, porque no hay más espacio. Entonces él estaba plenamente convencido, o sea, estaba lleno de fe, no había lugar a duda, no había lugar a otras cosas, independientemente de la situación, del momento, de todo lo que le mostraba lo natural, de todo lo que él veía, de todo lo que él sentía. Dice que él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que le había prometido, para cumplir todo. Entonces esa debe ser nuestra mentalidad, nuestro pensamiento. Ahora, tal vez muchas veces nosotros pasamos por tantas situaciones, por tantas dificultades, por tantos problemas, donde un día Dios habló a nuestro corazón, puso a nuestro corazón. El enemigo viene y te dice, no vas a conseguir, no vas a lograr, no vas a poder, ya está, ¿verdad? Entonces ahí donde nosotros necesitamos hacer, ¿verdad? Lo que Abraham hizo, se fortaleció en fe, no se debilitó al considerar su situación. Y la única manera de fortalecer, ¿verdad?, es a través de la fe en la palabra de Dios. ¿Y cómo viene la fe? Vamos a orar, vamos a ayunar. No, la palabra de Dios nos enseña que la única manera que la fe viene es por el oír. Y eso está allá en Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante esa misma instrucción que Dios le dio a Josué miles de años atrás, ¿no? De meditar en ella, de día y de noche, de hablar, no dejar de hablar. Esas cosas son las que van a fortalecer nuestra fe. La fe viene por el oír, y cuando dice viene, no es que viene de afuera, sino que viene de adentro, del espíritu, ¿verdad? Viene hacia afuera, hay una activación cuanto más oigo la palabra, porque tal vez, ¿verdad?, usted puede decir, o las personas pueden decir, yo no tengo fe, pastor, yo ya no creo más en nada. No, la fe está ahí, solamente necesita ser activada. En Romanos capítulo 12, versículo 3, dice que Dios derramó una medida de fe en cada uno de nosotros. Entonces esa medida de fe está ahí. Y cuanto más yo oigo la palabra, cuanto más yo medito la palabra, cuanto más yo hablo la palabra, eso va a ser activado. Nosotros vemos un ejemplo claro de eso allá en Marcos capítulo 5, ¿verdad? Un pasaje muy conocido con la mujer de flujo de sangre. La mujer de flujo de sangre dice que estuvo 12 años en la condición que estaba. No había más solución. Dice la palabra de Dios que ella había gastado todo lo que había tenido. O sea, era una persona adinerada, era una persona que tenía mucho dinero. Y ella gastó todo lo que tenía, dice. Y antes le iba peor. Dice que ella gastó con muchos médicos. Y ustedes saben más que nadie hoy que la salud es algo muy costoso, ¿no? Y de muchos médicos, ella fue de un lado a otro, ¿verdad? Y se terminó. No había nada. Dice que ella oyó hablar de Jesús. Ahí empieza la fe. Ella oyó, algo se activó en ella. Y ella se levantó en fe. Ella dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sano, ¿verdad? Y ahí la palabra de Dios dice que ella decía, y esa palabra decía viene de un griego donde dice que es el presente continuo, o sea que ella repetía continuamente, ella hablaba, ella oyó, se generó fe y ella empezó a hablar. Si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Y tal vez esos síntomas estaban ahí, pero ella se levantó de ese estado. Entonces la fe te hace tomar una decisión, te hace levantarte de tu estado y tomar una acción. La fe no es, bueno, voy a esperar y voy a dejar que caiga del cielo. No, nosotros necesitamos accionar, necesitamos levantarnos. Y en toda la palabra de Dios nosotros vemos las personas que recibieron milagros de parte de Jesús, ¿verdad? Son personas que recibieron la palabra,
¿verdad? A través del oír, porque cuando nosotros estudiamos el ministerio de Jesús, vemos que donde él iba, él predicaba, él enseñaba la palabra y luego los milagros empezaban a ocurrir, porque la fe se generaba en el corazón de las personas se levantaban de ese estado y recibían el milagro. Entonces la fe te hace levantar de tu estado. Y dice la palabra de Dios que ella se fue y tocó a Jesús. Y cuando ella tocó a Jesús, poder salió de Jesús. Ahora, eso es algo impresionante porque Jesús no le tocó a ella. Jesús se da la vuelta y dice, alguien me tocó. Y los discípulos se impresionan y le preguntan a Jesús y le dice, pero Jesús, ¿cómo que alguien te tocó si todos te estamos tocando? Entonces, el punto es, hay una manera diferente de tocar Jesús. Hay una manera diferente de extraer el poder que está disponible para todos nosotros. Y eso se llama fe. Y esa mujer le tocó a Jesús con fe. Y el poder que estaba en Jesús salió, se manifestó en ella y ella fue curada instantáneamente. Entonces la fe nos hace vivir, nos hace experimentar de cosas poderosas en Dios, independientemente de la situación que estamos viviendo. Tal vez los diagnósticos son contrarios, tal vez los diagnósticos, ¿verdad?, que estamos viviendo, que estamos recibiendo las noticias son totalmente contrarias a lo que la palabra de Dios dice. Pero si nosotros empezamos a llenarnos de fe, ¿verdad? Así como la fe viene por el oír la palabra de Dios, la duda va a venir por la palabra, por lo que escuchás, por lo que oís, por tus oídos. Entonces nosotros necesitamos tener ese entendimiento y llevar nuestros oídos a la palabra de Dios, llevar nuestra mente a la palabra de Dios, llevar nuestro corazón a la palabra de Dios, ¿verdad? Y la ley de la fe está establecida allí en Marcos capítulo 11, versículo 23. Jesús mismo enseñando, dando ese ejemplo a sus discípulos, él dice, porque de cierto os digo, que cualquiera, dice, y esa palabra cualquiera nos pone a cada uno de nosotros en una posición favorable. Entonces dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudar, y ahí nosotros vemos otra vez la palabra duda. La duda es lo contrario de la fe. Entonces, si hay duda, necesita ser disipado, ¿verdad? Y no dudar en su corazón, dice, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Verdad? Entonces ellos son principios fundamentales. Entonces cuando nosotros empezamos a poner en práctica estos principios, a meditar la palabra, a escuchar la palabra, yo tengo certeza que cosas van a empezar a fluir. Porque cuando nos conectamos con la palabra, nos estamos conectando con la fuente de todo, nos conectamos con Dios y el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros nos va a empezar a ministrar, nos va a empezar a hablar, nos va a empezar a guiar hacia su perfecta voluntad. Y cuando nosotros empezamos a accionar en la palabra, nosotros vamos a extraer de resultados sorprendentes. Yo soy testigo de muchos milagros. Yo hoy todo lo que he vivido en el ámbito financiero, familiar, ¿verdad?, en la salud, he experimentado de milagros sorprendentes a causa de la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy puedo decir, tengo una casa propia, viví 13 años en alquiler, pero en esos 13 años mudé 9 veces. Yo sé lo que es mudar de casa en casa, ¿verdad? Yo sé que cada vez que mudábamos parecía que nunca iba a lograr con el salario que tenía, con la plata que tenía. No, vos no vas a poder. Es imposible que tengas una casa. Pero yo declaraba la palabra, con mis hijos oramos, le decía a mis hijos, agradece a Dios por tu pieza. Vas a tener una pieza así. ¿Cómo querés tu pieza así? Y declaramos y agradecíamos, Señor, yo te doy gracias porque va a llegar. Y sabe, venía el alquiler y volvía a pagar el alquiler. Era como una plata tirada. Y teníamos que invertir en la casa porque chorreaba, porque se descomponía. Y no era mi casa, era como una plata tirada. Y las voces venían, no vas a poder, vas a seguir, vas a vivir así por toda la vida. Y la palabra estaba ahí. Entonces la palabra, ¿verdad?, estaba ahí. Y la palabra empezaba a generar fe en mi corazón. Nos levantábamos con mi esposa, con mi familia, delante de esa situación. Hasta que algo sucedió. Y de una manera sobrenatural pude entrar en nuestra casa propia sin tener ni un centavo. Sin tener ni un centavo. Y hoy tengo toda pagada la casa, ¿verdad? Entonces estamos yendo a otros niveles de ir, hablando de vehículos, eso hablando en el área financiero, hablando en el área de la salud también. En la época del COVID, todos saben, todos vivieron eso, lo terrible que fue a nivel mundial, ¿verdad? La palabra fue lo que nos sostuve. 3 veces tuve los síntomas de COVID. Pero gracias a Dios, la palabra tiene el poder de restaurar, de restablecernos nuestra condición actual, normal, ¿verdad?, original. Y no llegué a internarme, no llegué a hospitalizarme.
¿verdad? Tomando medicamentos y orando y declarando y creyendo, ¿verdad? Compartiendo la Santa Cena con mi familia. Entonces fueron momentos difíciles, pero que la palabra nos sostuvo. Vinieron las dificultades, los problemas, las situaciones, pero la palabra nos sostuvo. Hay algo fundamental que nosotros necesitamos entender, que la fe, ella es liberada de una manera. ¿Cómo? Allá el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, dice, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos y por lo cual también hablamos. Entonces la fe te hace hablar, es la forma de liberar la fe. Vienen los pensamientos y dicen, no vas a poder, no vas a lograr, estás enfermo, estás endeudado, no vas a salir de esta situación. Y es ahí donde nosotros necesitamos hablar la palabra. Señor, tu palabra dice esto. Mi situación es esta, pero tu palabra dice esto. Yo creo en tu palabra. Yo creo que tú eres poderoso para sacarme de esta situación. Yo creo en tus planes. Tu palabra dice que tus planes son planes de bendición y no maldición. Que tú tienes, Señor, vida, que tú tienes abundancia para nosotros. Tu palabra dice que el enemigo, Señor, es el que vino para matar, robar y destruir. Pero tú viniste para darme vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia ya está dentro mío. Yo declaro que esa vida se manifiesta. Yo declaro que las puertas se van a abrir. Yo declaro que milagros van a suceder. Algo va a ocurrir, Señor. Yo creo en tu palabra. Entonces, cuando empezamos a hablar, fe va a empezar a generarse en nuestro corazón. Ahora, en Romanos capítulo 10 dice la misma cosa. En el versículo 8 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo. Entonces, nosotros necesitamos hablar. Y lo que el enemigo quiso hacernos, ¿verdad?, en la pandemia es callar a todos. Pero ahí es donde nosotros más necesitamos hablar. Y si vos te das cuenta, cuando nosotros pasamos un momento de dificultad, un momento de presión, un momento de cosas terroríficas muchas veces que pasamos en nuestra vida, lo primero que queremos hacer es callarnos, encerrarnos, ¿sí o no? A todos les pasa eso. Pero es ahí donde la palabra de Dios nos enseña que es donde nosotros necesitamos hablar la palabra, independientemente de la situación. Así como Abraham, ¿verdad? Abraham se fortaleció en fe. Abraham no se debilitó, sino que se fortaleció. Y la única manera de fortalecernos en fe es escuchar la palabra. Es traer a memoria las promesas de parte de Dios. Nosotros entendemos por la palabra que Abraham, antes de ser Abraham, era Abraham, ¿verdad? Y la palabra Abraham tiene un significado que es padre de naciones, padre de muchedumbre, ¿verdad? Y los hebreos, en la cultura hebrea, ellos, antes de ponerle un nombre a un hijo, a alguien, a un recién nacido, ellos ven el significado. Para ellos está por encima de ese nombre, está el significado del nombre. Entonces, cuando Abraham escuchaba Abraham, cuando alguien le llamaba, le estaba llamando padre de muchedumbre. Hey, padre de muchedumbre, venía acá. Hey, padre de muchedumbre, tus hijos están acá. Padre de muchedumbre. Entonces, el significado era lo que resonaba en él. Entonces, eso fue lo que le fortaleció, le escuchaba, porque allí estaba, en su nombre, estaba la promesa de Dios, que Dios le llamó a ser padre de muchedumbre. Entonces, eso fue lo que fortalecía, ¿verdad? Él veía su circunstancia, su situación actual, pero la promesa estaba ahí, la palabra estaba ahí, y él se fortaleció en eso, ¿verdad? Se afirmó en eso, y él pudo vivir, ¿verdad? Lo que todos nosotros ya sabemos, y está allí su nombre en la galería de la fe. Hoy es ejemplo, hoy es considerado padre de la fe, ¿verdad? Y nosotros también tenemos esa posibilidad. La palabra de Dios dice en Santiago que Dios nos cambia, en él no hay sombra de variación, ¿verdad? Lo que él fue, lo que él hizo, él sigue siendo, ¿verdad? Sigue haciendo y seguirá haciendo y haciendo. Él no cambia. Entonces, eso quiero dejarles a ustedes, ¿verdad?, en esta tarde, que realmente podamos en este tiempo fortalecernos en fe. Si existen cosas imposibles para tu vida, si existen cosas que tal vez has escuchado, ¿verdad?, diagnósticos de situaciones, ya sea ya financieras, en la salud, lo que sea, yo te puedo decir, hay un Dios todopoderoso que sanó ayer, sana hoy, sanará mañana. Obró milagros ayer, obra milagros hoy y seguirá obrando milagros mañana. Su palabra no cambia, él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si nosotros nos afirmamos en su palabra, las personas que tal vez experimentaron milagros en el pasado, experimentan milagros hoy. Dios te dice, vos también podés experimentar, ¿verdad?, de lo que estás esperando.
Entonces quiero dejarle realmente esta palabra en esta tarde, ¿verdad? De que nosotros como hijos de Dios podamos afirmarnos, podamos cuidar lo que nosotros estamos oyendo, cuidar nuestras influencias, porque eso tiene todo que ver en lo que va a afectar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿verdad? El apóstol Pablo dice eso en Romanos capítulo 12, versículo 2, que nosotros no nos debemos amoldarnos, conformarnos con el sistema de este mundo, sino que debemos día a día transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y la única manera de hacer eso es con la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene el poder de transformarnos, ¿verdad? Esa palabra es metanoia en el griego, que significa una transformación, ¿verdad? Entonces, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, en mi vida. Dios quiere hacer cosas grandes, pero la única manera de que eso suceda es cuando nosotros nos afirmamos en su palabra. Amén. Así que eso quisiera compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición para tu vida, ¿verdad? Y decirle que vos seas el próximo en que estés contando ahí un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, tal vez en una situación que hoy parezca imposible, ¿verdad? Pero yo te digo, hay posibilidad. La palabra de Dios dice que al que cree todo es posible. Así que muchísimas gracias, José, por la oportunidad, ¿verdad? Espero que haya sido de bendición, ¿verdad? A las personas. Yo sé que esto también queda grabado ahí en el Facebook, ¿verdad? Tal vez los que no pudieron asistir puedan asistir y puedan ser edificados y puedan, ¿verdad?, llevar a la práctica estos principios, y ciertamente, ¿verdad?, los resultados van a venir como consecuencia. Así que muchísimas gracias, José, por la oportunidad. Amén, pastor. La verdad que es tremendo esto que decías de activar nuestra fe, de creer en esta palabra que Dios viene sembrando a través de cada una de las personas como vos, pastor, que se permite expresar lo que Dios está expresando en este tiempo para cada una de las personas que se animan a creerle. Creemos de que así como Dios hizo un milagro en vos, un milagro en mí, Dios va a hacer un milagro en las personas que se están conectando, no solamente a este vivo de Facebook, que como bien decías va a quedar registrado, sino también hemos abierto un canal de YouTube donde también se llama Diálogos con José, donde también van a estar. Lo motivamos a las personas que no solamente lo vean, sino que lo compartan a otras personas, porque sabemos que el poder de Dios está sellado a través de esta documentación, pero esto se va a expandir y Dios va a hacer un milagro tremendo en vos que lo estás escuchando, en vos que lo estás viendo. Creemos realmente que va a ser así. Por eso es que una palabra tan hermosa de parte de Dios a través del pastor Paul Martínez desde Paraguay. La verdad que fue de mucha bendición, pastor, para mí. Es un placer enorme escucharte, es un placer enorme saber de que tu corazón está ligado al corazón de Dios, y esta palabra que nos sembraste desde fe es una palabra que no va a quedar vacía, va a extenderse a más. Amén. Desde ya, mil gracias, pastor, por esta oportunidad que nos diste de poder escucharte. Bendecimos tu vida, bendecimos la vida de tu familia, de tu ministerio, y sabemos que esto se va a extender a mucho más para tu vida, porque realmente Dios siempre quiere hacer más y más. Te pido una última, que estés orando por la audiencia para bendecir esta palabra. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este momento, por compartir aquí con José, con todos, Señor, los oyentes, los que están asistiendo allí del otro lado. Te damos gracias, Señor, por esta red social que ha sido abierta, por el corazón de José, Señor, de poder ceder este espacio, Señor, a diferentes ministros, Padre, para que tu palabra, Señor, pueda ser ministrada, pueda ser predicada, pueda llegar a los corazones, porque tú eres el que conoce a cada uno de nosotros, Señor, independientemente de dónde estamos geográficamente, Señor, pero que sabemos, Señor, que tu palabra tiene el poder para alcanzar esas vidas, para cambiar, para transformar. Señor, yo oro, Señor, por la vida de José en este momento, Señor, que esto pueda seguir adelante, pueda seguir creciendo, pueda seguir avanzando, Señor, y que esto, Señor, yo tengo certeza que está aportando de una manera muy grande, Señor, a tu reino, a tu obra, para que personas sean edificadas, personas puedan aprender, personas puedan crecer, Señor, por el conocimiento de tu palabra, y que, Señor, podamos escuchar, Señor, de milagros, Padre, que las personas están recibiendo ahí del otro lado, Señor, de la pantalla.
Señor, yo te doy gracias, Señor, por su vida. Y yo declaro que esta audiencia va a seguir alcanzando, Padre Celestial, mucho más personas, mucho más lugares, Señor, y aún otras naciones, Señor. Así nosotros oramos en este momento, Padre, y te damos gracias por todo lo que ya estás haciendo y por aquello lo que vas a hacer, Señor, en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Pastor, y quiero recordarles a todos que hoy a las 9 de la noche vamos a estar transmitiendo para Chile. Dios me permite traer la palabra para el programa Buscando Su Gloria. Y mañana, también acá en Diálogo con José, a las 5 de la tarde, nos comunicamos con Joan Rodríguez, perdón, desde Colombia. La verdad que Dios se sigue expandiendo y bueno, gracias, Pastor. Nos vemos a todos en otra oportunidad. Un fuerte Besos abrazo. y abrazos. Chao, chao. Chao, chao. Diálogos con José Pereira.